Castigo de Amor, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1883. Mientras cabalgaba por el camino polvoriento, el pensamiento de Latonia sobre la razón de su prima para haberle enviado un mensaje tan urgente esa mañana. Un acto así no era común de Tony, y Latonia comenzó a imaginar lo que habría podido suceder desde la vez última que estuvieran juntas, apenas hace 2 días. La verdad era extraño que no se hubieran comunicado en las últimas 24 horas, porque, como Tony siempre decía, eran más unidas que unas hermanas. Latonia pensaba en Tony como una hermana gemela, lo cual no era de sorprender. Sus madres habían sido amigas inseparables antes de que ellas nacieran. Lady Branscombe y la señora Heidi eran primas hermanas. Quedaron embarazadas el mismo mes y se divirtieron al apostar cuál de ellas sería madre primero. La señora Heidi ganó. Latonia nació 3 días antes que su prima. Para que todavía llegaran a ser más apegadas, las dos señoras habían decidido dar el mismo nombre a las niñas, pues estaban seguras de que ambas tendrían niñas. Por supuesto, Hubert desea un niño, había dicho Lady Branscombe. ¿Qué inglés no lo desea? Pero estoy segura, Elizabeth, de que voy a tener una hija, y que usted también tendrá una. Es increíble. Sueño siempre que mi bebé es una muchacha, había respondido la señora Heidi. Aunque no tenemos ningún título de la nobleza y por lo tanto no necesitamos de un heredero. Arturo quiere un muchacho para enseñarle a montar y a tirar, un hijo que, más adelante, entraría al mismo regimiento del cual él es parte. Arturo tendrá que esperar. Sin embargo, no podrían imaginarse que las dos muchachas serían hijas únicas. Desde que nacieron, las muchachas jugaban y pasaban la mayor parte del tiempo juntas. Tenían la misma institutriz, lo que era conveniente para los Heidi, que no poseían mucho dinero. Fue con los caballos de Lord Branscombe que Latonia aprendió a montar. Feliz, no sentía envidia de la posición y la riqueza de Tony. Aunque sus padres vivían en una casa agradable, pero pequeña, con algunos alquileres de tierra, Latonia sabía que la atmósfera era bien diferente allí de aquella en la mansión inmensa que pertenecía al padre de Tony. Una vez dijo a su madre: «Tía Margaret y tío Hubert nunca ríen como nosotros». Pero Tony poseía la alegría y la vitalidad que faltaba a sus padres. No solo era muy bonita, mas era traviesa e impulsiva. Cuando creció, se volvió muy enamoradiza. Pronto entendía que no eran su estado social y la gran riqueza del padre que la hacían atractiva, sino su personalidad divertida y magnética, que dejaba a los jóvenes apasionados y confusos. Tan pronto como la conocían, Lady Branscombe pensaba presentar a Latonia y a Tony a la reina al mismo tiempo y pasar con ellas una temporada en Londres, que daría lugar ciertamente a encontrarles maridos convenientes. Lamentablemente, Lady Branscombe murió en un accidente de caza 2 años antes de que Tony cumpliera 18 años, y Lord Branscombe arregló que una pariente ocupara el lugar de su esposa. Para una coincidencia infeliz, Latonia también quedó huérfana, pocos meses antes de viajar con su prima para Londres. El capitán y la señora Heidi tenían planeado ir a la India para visitar al hermano menor de Lord Branscombe. Kenrick Combe tenía la reputación de ser uno de los jóvenes oficiales más destacados y más prometedores del ejército. Los comandantes se referían a él con respeto y sus compañeros sentían para él cierto temor. Cuando ocupó una posición de importancia en la India, llamó a su hermano, Lord Branscombe, para que viniera a visitarlo. Planeó para él muchas fiestas y diversiones y también prometió demostrarle partes de la India en la cual estaba particularmente interesado. Desafortunadamente, a último minuto, Lord Branscombe no pudo salir de Inglaterra. No solo sus deberes en la casa de los lores lo retuvieron, pero en verdad no se sentía nada bien y los doctores confrontaban dificultad en diagnosticar su problema. Habían decidido, entonces, que no estaba en las condiciones para hacer frente a un viaje tan arduo y las largas festividades que le esperaban. Así, para no decepcionar a su hermano, envió al capitán Heidi y a su esposa para representarlo. «A tu padre le gustará esto porque siempre deseo conocer la India», dijo la señora Heidi a Latonia. «Y también él es amigo de Kenrick Combe desde muchacho. Ciertamente deben ir, madre.
pero me harán falta. También te extrañaré, querida, pero sé que te divertirás con Tony. Vélala, compórtense. Tony siempre consigue crear confusión, tú sabes. La señora Heidi rió al hacer ese comentario. Cuando su madre se fue, la Tonia entendía cuánta confusión Tony era capaz de armar en las 24 horas del día. Ella todavía no se presentaba en la sociedad y, por lo tanto, tuvo que ser confinada al cuarto de estudios, concentrada en sus lecciones y sin pensar en jóvenes. Sin embargo, tenía siempre una habilidad para hacerse con las notas que le entregaban criados que habían sido sobornados. Cuando las dos se fueron a caballo por la propiedad, casi siempre aparecía, como por milagro, un caballero para acompañarlas durante el paseo. Aquí todo era muy emocionante para la Tonia, que, inocente, no veía maldad de nada. A veces preguntaba a su prima: ¿encuentras que estás enamorada, Tony? No, claro que no. Patrick y Basil siguen siendo muchachos, pero me gustan de la manera como me miran. Me gusta saber que están locos por besarme y con miedo de irritarme si lo intentan. La Tonia rió. Sabía que Tony decía la verdad y que realmente ella no estaba interesada en ninguno de los jóvenes que se acercaban a ella. Al mismo tiempo, pensaba sobre lo que sucedería en el futuro, y que por primera vez en sus vidas percibía que la de ella y la de Tony eran muy diferentes. La Tonia no deseaba tener docenas de hombres corriendo detrás de ella. En sus sueños, pensaba siempre encontrar a un hombre a quien amaría y que también la amaría, así como su madre se había enamorado de su padre en el momento en que lo vio. «Deseo un hogar», dijo para sí misma. Un mes más tarde repetiría eso, cuando supo de la muerte trágica de sus padres. En la última carta que recibió de su madre, ésta le contaba del viaje a la India. «Todo es fascinante, y tu papá está aprovechando cada momento. Va a tener mucho que contar al tío Hubert cuando volvamos. Espero que no te importe, querida, si decidimos quedarnos un mes más. Estoy segura de que estás muy feliz con Tony y que no tardaremos mucho para estar juntas nuevamente». 3 semanas antes de que la carta llegara, que generalmente tomaba 17 días, Lord Branscombe resultó muerto del corazón. Era una enfermedad que los doctores debían haber diagnosticado antes, pero habían entendido que ante el estado delicado en que se encontraba desde hacía tiempo, ya era demasiado tarde. La verdad, era un milagro no haber muerto antes. El aviso llegó por telegrama de la India, y Tony sabía que su tío Kenrick, 15 años más joven que su padre, sería el cuarto Lord de Branscombe. «¿Cómo es?», la Tonia preguntó. «No lo veo hace años. Papá siempre estaba muy orgulloso de él, pero por lo que he oído es un hombre militar muy severo y sus subalternos le tienen terror». Habló como si eso no le importara, pero la Tonia sabía ya, a través de los criados, que el nuevo señor sería el tutor de la sobrina. Un mes más tarde, cuando se volvieron de la India, el capitán y la señora Heidi habían contraído fiebre amarilla. Un marinero era primero en caer enfermo, y la nave entera era puesta bajo cuarentena al llegar al puerto Said. Elizabeth Heidi escribió a su hija, contándole que le frustraba estar encarcelada en una nave con la bandera amarilla y no poder ir abajo en la tierra. Sin embargo, no había nada que podría hacer en cuanto a eso, cuando algunos miembros de la tripulación se habían perdido debido a la enfermedad terrible, y solamente a Heidi le restaba rezar que continuaran inmunes. Al saber que sus padres habían muerto, le fue difícil a la Tonia saber que nunca más los vería. Los amó de tal manera y habían sido tan felices, de que ella se sentía como si una misma parte de sí misma también se hubiera ido. Varias veces deseó haberse ido con ellos, porque así no estarían separados ahora. Pero, pasada la desesperación, entendía que la vida tenía que continuar. Su padre no se lo perdonaría si fuera cobarde, rehusándose a hacerle frente a las dificultades que aparecerían ahora que estaba sola. Lo complicó más las cosas fue que una pariente de Tony se la llevaría a Londres, para finalmente ser presentada a la sociedad. «En nada se adelanta si estás en el campo, querida niña», dijo la mujer. «Usted debe venir a Londres, aunque no puedas ir a las fiestas por estar de luto.
Puedes conocer a la gente en mi casa. Después de 6 meses irás al teatro y a la ópera, y encontrarás algunas cosas con que ocuparte. No incluyó a Latonia en la invitación. De ninguna manera no lo aceptaría, después de haber recibido la desoladora noticia de la muerte de sus padres. Pasaron los meses. Como Tony no volvió, Latonia entendió que la parienta con quien ahora vivía su prima no deseó asumir la responsabilidad por más de una mujer joven. La idea de ella de ser presentada a la sociedad a la vez que Tony fue olvidada convenientemente. No importaba, era muy feliz allí en el campo. La vieja institutriz había sido profesora de ella y de Tony cuando era pequeña. Ahora vivía en la casa pequeña. La señorita Whitestone era una mujer inteligente que estaba envejeciendo y no deseaba nada más que una vida tranquila. Por lo tanto, dejaba que Latonia hiciera todo lo que deseaba. Sin embargo, sin la presencia de Tony, los meses pasaron monótonos hasta un día que su prima regresó inesperadamente. Luego que llegó, ordenó llamar a Latonia. Cuando se encontraron otra vez, tuvieron la sensación de que nada había cambiado entre ellas. Sentía tanta nostalgia, exclamó Tony. Sugerí varias veces a la prima Alicia que te llevara a Londres, pero ella consideraba que yo sola ya le causaba muchos problemas. Tony reía mientras hablaba, y Latonia la miraba con un aire de inquisidor. ¿Estás en dificultades? Claro que sí. ¿Cuándo no, querida? Tienes que ayudarme. No puedo hacer nada sin ti. ¿Qué es esta vez? Estoy enamorada. Oh, Tony, ¿quién es él? El marqués de Seaton. Latonia tragó en seco. No creo. ¿Cómo lo sabes? ¿Es que el padre de él sabe de esto? No era sorprender que Latonia estuviera asustada. El marqués de Seaton era el hijo mayor del duque de Hampton, la persona más importante del condado, muy arrogante, que consideraba a la gente del lugar como sus inferiores. A pesar de no poder ignorar a Lord Branscombe, discutió con él en una ocasión debido a las fronteras de sus propiedades vecinas. Después de eso, los dos caballeros nunca más se hablaron. Sin embargo, las muchachas, Latonia y Tony, veían al marqués con frecuencia, cuando cazaba, y siempre habían querido conocerlo personalmente. Si bien era más viejo que ellas, era extremadamente atractivo y un caballero excelente. Pero, como Latonia siempre pensaba, era más fácil para el hombre llegar a la luna de lo que para ella sería conocer al marqués de Seaton. Con todo, parecía que Tony no solamente conseguiría conocerlo, pero también estaba enamorada de él. Oyó extasiada lo que su prima tenía para contarle. Lo vi la noche que llegué a Londres. Estábamos en una pequeña celebración musical bastante aburrida. No me sorprendí cuando desapareció antes de que nos presentaran, pero yo estaba decidida a conocerlo personalmente. Tarde o temprano, intenté descubrir, a través de mi prima Alicia, cuáles eran sus amigos y a qué casas frecuentaba. ¿Y fue difícil?, preguntó Latonia. No mucho, todos hablan de todos, y pronto supe que el marqués tenía un asunto con una mujer casada, muy bonita. Cuando dijo esto, notó que su prima parecía conturbada. Agregó sonriendo: todos los hombres van detrás de mujeres casadas, porque con ellas se sienten más seguros. Nunca hablan con las muchachas, si es posible, porque se mueren del miedo de ser agarrados. Fue un gran cambio intentar agarrar un hombre en vez de que él corriera detrás de mí. Puedo entender esto, Latonia dijo. Tú eres adorable, mucho más bonita de cuando fui a Londres. Decía la verdad, su prima estaba más sofisticada, ciertamente, más atractiva que antes. Quizás porque estaba más segura de sí misma. Por otra parte, el vestido que usaba, de una costosa y muy exclusiva costurera, aumentaba su encanto. Continúa hablando del marqués, pidió. Tomé un mes más para lograr ser presentada al marqués. Entonces decidí que conseguiría apasionarlo por mí, solo para hacerle pagar por todos los años que ese duque presumido nunca nos invitó a ir a sus tierras de Hampton. De cualquier manera, nunca él me invitaría. Latonia dijo: te invitarán en el futuro porque me propongo ser la marquesa de Seaton. Latonia abrió la boca con asombro. ¿Y qué ha dicho el duque de esto? Tendrá que olvidarse del desacuerdo que tenía con papá por todos estos años, y también a dejar de lado sus ideas de grandeza de casar a su hijo con una princesa. ¿Una princesa?
Tú no asumes que encontraría a cualquier otra persona digna del hijo del todopoderoso duque de Hampton, ¿no es así? Tony contestó riendo. Oh, la Tonia. Él ha sido tan divertido. Estaba determinada en capturar a Iván y lo obtuve, salvo que, al hacerlo, se apasionó por mí y también yo me apasioné por él. ¿Realmente tú sientes amor por él? Lo adoro. No puedo explicarte cuán atractivo y maravilloso. Es como si todas las historias de hadas se convirtieran en la realidad. Amo a Iván y él me ama, y todo será perfecto cuando el duque pueda convenir. ¿Crees que él convendrá? Su prima preguntó en voz baja. Convendrá, o morirá. Iván y yo nos casaremos de cualquier manera. ¿Qué quieres decir? El duque está muy enfermo. Encuentro que tiene problemas del corazón, como papá. Es por eso que Iván ha dicho que debemos esperar un poco antes de contarle al padre que pensamos casarnos. ¿Y si el duque te rechaza? Iván está asustado que su insistencia en casarse conmigo pueda matar a su padre del disgusto. Entonces, ustedes deben esperar, dijo la Tonia con firmeza. Yo le dije a Iván que estoy preparada para hacer eso por cierto tiempo, pero él está impaciente como yo en que nos casemos y estemos juntos. Siendo así, no esperaremos mucho. ¿Ustedes realmente creen que el duque va a convenir? Tendrá eso para hacerlo, contestó Tony, y ahora había un tono áspero en su voz. Nada ni nadie me haría desistir de Iván, y sé que él siente lo mismo por mí. Es la justicia del amor. Entonces puedes ser hasta que llegues a ser la duquesa de Hampton. Exactamente. Y tendré mucho placer, Latonia, en invitar a todos los que habían sido rechazados por ese par de presumidos aristócratas todos estos años. Tony, no tienes que hablar así de tus suegros futuros. ¿Por qué no? No me estoy casando con ellos. Me voy a casar con el querido Iván, que es muy diferente de ellos. Él es dedicado y cariñoso. Él me adora, Latonia. No dudo. Nunca había visto a su prima tan bonita y atractiva antes. Seremos tan felices. Voy a decir una cosa divertida. Iván encontrará mi riqueza muy útil. Latonia levantó las cejas interrogativamente. ¿Estás diciendo que el duque no es tan rico como pensábamos? Eso exactamente. Iván encuentra que su padre debe también haber manejado las cosas gravemente y que gastó excesivamente en sus ideas grandiosas y el deseo de parecerse más importante que las otras personas. Me contó que tiene siempre 12 lacayos trabajando en la Torre Hampton. 12. Y el duque viaja con 6 escoltas en vez de 4, como todos. El silencio se hizo por un momento. Entonces Latonia preguntó, ¿el duque eligió ya la princesa con quien desea que su hijo se case? Claro que sí. Iván dice que no tiene una para elegir, sino varias, la mayoría de ellas de principados alemanes, y por supuesto de sangre real. Latonia se quedó callada. Pensó que, aunque los Branscombe eran una familia vieja y respetada y el nuevo Lord Branscombe sería el cuarto varón del sitio, no se comparaban con el duque de Hampton, entre cuyos ancestros tenía muchos miembros de varias familias reales europeas. Tony la miraba y rió. Sé lo que estás pensando, pero no necesitas perder más tiempo preocupándote por mí. Iván me ama y yo lo amo. Y ni el duque o una barricada de princesas de la sangre azul van a impedir que nos casemos. Oh, estoy contenta, querida, no porque serás duquesa, pero porque serás feliz, como papá y mamá habían sido. Nada importó para ellos que no fuera su amor, y es lo que pido siempre en mis oraciones para nosotras, día con día. Y yo ya lo encontré. Cuando conozcas a Iván, comprenderás por qué él es el único hombre que hizo mi corazón latir rápidamente y con quien siento que deseo pasar el resto de mi vida. Dirigiéndose ahora al castillo, Latonia pensaba con aprehensión si la llamada urgente de Tony tendría algo que ver con el marqués. Rezaba para que nada hubiese salido mal. Todavía no le contestaba, pero no tenía duda, a juzgar por las cartas breves que llegaban todos los días, así como las flores y otros regalos, que tan apasionado estaba él por Tony como ella por él. Habían arreglado encontrarse regularmente en secreto, de modo que el duque no fuera el saber del interés que tenía el uno por el otro, pues las propiedades Hampton y Branscombe eran vecinas, tenían muchos bosques en sus límites, donde 2 personas a caballo podrían desaparecer entre los árboles. Cuando volvía a casa en direcciones opuestas,
Nadie tendría la menor idea de que habían estado juntos. ¿Tu hombre de los establos no encuentra extraño que vayas a montar sola?, preguntó la Tonia. Siempre lo he hecho, como sabes, excepto cuando voy contigo. Está ya acostumbrado. 1 o 2 veces dije que iba a encontrarme contigo. La Tonia dio un grito asustado. Oh, cuida de no decir mentiras en las cuales puedes ser descubierta. Se puede saber que no tengo buenos caballos en el momento. ¿Por qué no me dijiste eso? Voy a pedir 2 a él inmediatamente. No estaba pidiendo nada, dijo la Tonia desconcertada. Bien, pues debías. Compartimos todo, como hicimos siempre, tan pronto como sea posible. Deseo que vengas a vivir conmigo. Estoy ansiosa por eso, mas la señorita Weston fue tan buena en venir a vivir conmigo, después de que te fuiste para Londres. No puedo pedirle que se marche ahora. Voy a decirle a él lo que haremos. Tan pronto como la aborrecida prima Alicia encuentre que no necesita más estar aquí conmigo, tú y la señorita Weston deben venir a vivir al castillo. Sería excelente, y todo será mucho más fácil. Con un poco de suerte, ustedes podrán venir la semana próxima, o al comienzo de la otra. La Tonia deseaba mucho eso, porque adoraba estar con Tony. Ahora pensaba que sería una desilusión si la llamada urgente de la prima significaba que sus planes tenían que cambiar. Al ver el castillo aparecer de frente, sintió que sería divertido volver a la gran mansión que tanto le fascinó cuando niña. Tenía muchos lugares donde jugar al escondite, y el cuarto de los juguetes poseía todo el tipo de juegos y de muñecas que 2 niñitas podrían desear. Cuando llegó más cerca del castillo, la Tonia se dio cuenta por primera vez de que, en el futuro, este no pertenecería más a Tony sino a su tío, siendo la casa de la familia Branscombe. Kenrick Combe viviría allí cuando regresara de la India. Como no lo conocía, opinó que quizás ella no fuera más bienvenida como ahora estaba. Desde que podría recordar, ella o estaba en el castillo por algunos días, o salía y entraba como si ella tuviera derecho de estar allí, cuando Tony estaba. Ahora, como si una sombra ocultara al sol, la Tonia entendía que después que Tony se casara y el nuevo Lord Branscombe viniera a vivir en el castillo, ella sería una extraña que tendría que tocar la campana y esperar que alguien viniera a abrirle la puerta. Determinada a aprovechar el privilegio de ser bienvenida el mayor tiempo posible, se desmontó en la puerta del frente, entregando el caballo al hombre del establo y subió corriendo las escaleras. Había solamente un criado en el pasillo, ocupado, arreglando algunos papeles que se habían esparcido con el viento. «Buen día, Henry», dijo la Tonia, al pasar a su lado. Este se dio vuelta, sonriendo. «Buen día, señorita la Tonia. ¿Dónde está la señorita Tony?» «Allá, en el cuarto». Ordenó decirle que suba tan pronto como haya llegado. No dio indicio de demostrarle el camino, pues no era necesario. La Tonia estaba ya a mitad de las escaleras cuando él acabó de hablar. Corrió por el pasillo largo y se dirigió a uno de los cuartos principales que Tony ocupaba desde que fuera adulta. Antes, ella y la Tonia, cuando ésta pasaba algunos días con su prima, dormían en el segundo piso. Sin tocar, abrió la puerta y entró. Tony, que estaba sentada al lado de la ventana, mirando para el jardín, exclamó, alegre: «¡Estás aquí! Hola, Tonia, gracias a Dios que llegaste». Cruzó corriendo el cuarto y la abrazó. Estaba a su lado, como hacía cuando eran niñas, y procuraban encontrar consuelo en los brazos de la otra. «Vine tan pronto como recibiera tu mensaje. ¿Qué sucedió?» «Apenas pude esperar para contarte», respondió Tony. Para la sorpresa de la Tonia, su voz sonaba ronca y, al mismo tiempo, asustado. «¿Estás preocupada? ¿Realmente preocupada? ¿Qué puede haber sucedido? ¿No es el marqués?» «No, claro que no». La Tonia suspiró de alivio. Estaba muy preocupada que alguna cosa hubiera salido mal y el marqués llegara a la conclusión de que, a fin de cuentas, no podía casarse contigo. No es nada de eso. Iván no sabe nada del tema». «¿Qué es entonces?» Tony estuvo en silencio por un momento. Más adelante dijo, en una voz desesperada: «Es el tío Kenrick. Está de vuelta en Inglaterra y me mandó a buscar». La Tonia aflojó los brazos alrededor de Tony y se separó, para poder mirarla. «No entiendo. ¿Por qué esto le molestaría?» Tony dio un suspiro pequeño.
Voy a contarte. Ven, vamos a sentarnos cerca de la ventana. Las dos jóvenes se dirigían para el asiento de la ventana. En la claridad, la Tonia podía ver que los ojos de su prima estaban sombríos y extrañamente perturbados. Extendió su mano a la de ella. ¿Qué es, querida? ¿Qué es lo que te está disturbando? Puedo ver que es una cosa seria. Es que tengo miedo de lo que puede ser. Cuéntame. Tony suspiró otra vez. Sucedió hace 4 meses más o menos. ¿Qué sucedió? Un joven que conocí en Londres se enamoró de mí y se convirtió en una molestia. ¿Quién es él? Su nombre es Andrew Ludington. Estaba de vuelta de la India. La Tonia recordó que la India tenía cierta relación con el tío de Tony, pero no dijo nada. La otra continuó. Era muy atractivo y bailaba bien. Al principio lo consideré interesante. Lo que quieres decir es que coqueteaste con él. Claro, lo hago con todos, pero eso no significa que estuviera enamorada de él o cosa similar. No, claro que no. Se convirtió cada vez más insistente. La verdad, como he dicho, se convirtió en un problema. Donde quiera que fuera, me seguía. Me escribía 3 o 4 veces por día y, cuando estábamos juntos, me pedía que nos casáramos, de una manera tan violenta y descontrolada que, después de cierto tiempo, comencé a encontrarla embarazosa. La Tonia no dijo nada. Sabía que su prima causaba ese efecto en una gran cantidad de hombres. Parecían perder el control de sí mismos. En el pasado, algunos incidentes pequeños de ese tipo habían sucedido, y dejaron claro que los encantos de Tony dejaban a los hombres sin control y algunas veces enloquecidos. Continúa. Era cada vez peor hasta que finalmente le dije que no quería verlo más. ¿Y qué hizo? Intentó cometer suicidio. ¿Cómo? Utilizó un arma, pero falló, quizás para estar tan agitado o emocionado que no apuntó directamente al corazón, como pensaba. Sobrevivió. ¿Y qué hiciste? ¿Qué podría hacer? Lo sentía mucho, mucho realmente, pero no era en verdad mi culpa. Habían estado en el silencio por un momento. Entonces la Tonia preguntó: «Esto sucedió hace algunos meses. ¿Qué tiene él que ver ahora con esto? Es que la madre de Andrew se quejó al tío Henrik. Y él está enojado. Encuentro que muy enojado. Entonces pidió verte». Como si no pudiera contenerse más, Tony explotó. «Él dice que me va a llevar a la India, que me comporté vergonzosamente y que para él es claro que la prima Alicia no tiene autoridad alguna sobre mí». «Pero necesitas explicarle», la Tonia comentó rápidamente. «¿Encuentras que me escuchará? No, no está interesado en oír mi lado de la historia. Acabo de recibir sus órdenes». Cogió una carta que estaba en el banco y se la entregó a la Tonia. Antes de que la prima pudiera leerla, Tony pidió: «Sálvame, la Tonia. Tú tienes que salvarme. No puedo ir para la India con el tío Henrik. En este momento, si lo hago, perderé a Iván». De la manera como dijo eso, estaba bien claro para la Tonia que ella sospechaba ya la verdad. El marqués, lejos realmente de tener la intención de casarse con Tony, estaba preocupado de si la unión fuera a molestar a su padre, y de ser así, desistiría. Tony no había dicho nada para que pensara así. Era solamente una impresión, una tensión ligera que sentía en la otra, por ser ella y su prima tan unidas como hermanas gemelas. Ahora tenía la certeza que Tony decía la verdad. No podía dejar al marqués, no, en ese momento crucial de su relación. Lentamente, porque intentaba pensar con claridad, la Tonia alisó los pliegues de la carta que Tony amasó en su desesperación. Comenzó a leer: «Mi sobrina querida, quedé extremadamente perturbado con la carta que recibí de la señora Ludington sobre su hijo Andrew, y también por algunas conversaciones que oí de amigos y conocidos, y con respecto a su comportamiento en Londres. Parece que su prima Alicia no pudo cuidar de usted competentemente como su padre desearía o habría esperado. Por esto, pretendo, cuando vuelva a la India dentro de 4 días, llevarla conmigo, pues encuentro que será bueno para nosotros conocernos mejor. Lamentablemente, es imposible que vaya hasta el castillo como pretendía. Entonces, le pido que venga a encontrarme aquí, en nuestra casa en la calle Curzon, a más tardar el jueves. Nos iremos para Tilbury en la mañana siguiente. Reservé ya su boleto y el mío en la nave Odessa. En su nombre expresé a la señora Ludington mis profundos sentimientos y dije a él que fue un gran alivio saber que su hijo
está vivo y mejorando de salud.